Bien, lo prometido, señores, el senador nacional por Santiago del Estero, vicepresidente del Congreso de la Nación, del Senado, el doctor Gerardo Zamora, nos está acompañando por primera vez en el año en Libertad de Opinión. Doctor Zamora, bienvenido, un gusto saludarlo. Muchas gracias, muy amable. Estábamos conversando con la producción. Sí. La última vez que pudimos conversar fue allá en diciembre, cuando hacíamos un balance de lo que había pasado en las elecciones, ¿no? Muy bien, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Han pasado 5 meses, sí. Han pasado 5 meses con un nuevo gobierno y hoy con un hecho importante para la provincia. Yo siempre digo, cada vez que un presidente de la nación nos visita, tenemos que estar contentos porque siempre algo queda para Santiago del Estero y hoy por primera vez en su carácter de presidente vino el ingeniero Mauricio Macri. Me gustaría en principio una evaluación de lo que ha sido la visita del presidente, señor senador. Bien, lo que usted dice es coincidente con las palabras de la gobernadora, ¿no? La importancia de la máxima autoridad en la provincia, que nos ha permitido, como lo viene haciendo, ¿no?, en todas las provincias, una vez al mes hacer una reunión de gabinete conjunta. Esa reunión de gabinete conjunta, en la cual participé, ha permitido que se puedan, de acuerdo a las distintas áreas, ¿no?, tratar distintas problemáticas, proyectos, ideas y coordinar algunas acciones que hay que reconocer que no son de hoy, sino que ya vienen realizándose en todos estos meses. Incluso esto ha permitido la firma de algunos convenios que la gobernadora mencionó ahí en la conferencia de prensa, ¿no?, como la obra de la SUS de Cruz Bajada, un tramo importante de la Ruta 5, Campo Gallo-Tintina, la continuidad de la Ruta Telares-Sumampa y anuncios de otras obras que se están analizando para seguir firmando convenios que tienen que ver, por ejemplo, bueno, con viviendas, 500 viviendas, el Colegio Centenario, que ahí no se lo mencionó como obra todavía convenio firmado, pero prácticamente está el convenio acordado porque es un monumento histórico y sería refaccionado y reconstruido integralmente. Y también el mercado de la banda, digamos, el mercado del centro de la banda. Que es el Mercado Unión. Que es un convenio exactamente que firmó la gobernadora con el intendente Mirolo el año pasado y que este año, con la firma del convenio nacional, serían algunas de las obras, tal cual dijo el presidente, ¿no?, que hay obras que el gobierno nacional hace en su totalidad, sobre todo las del Plan Belgrano, sobre todo las del programa de pequeñas comunidades de agua y cloacas y otros emprendimientos integrales, como en el caso de Telares, Colonia Simbolar, Estación Taboada y, bueno, no me acuerdo en este momento cuál otra, Las Tinajas, que las hace 100% junto con la autopista Termas Santiago, por ejemplo, las autovías seguras, rutas seguras en gran parte de la 9 y de la 34, la autopista posteriormente que se anunciaría que sería Taboada La Banda, en la ruta 34, las haría el gobierno nacional dentro del programa de inversión del Plan Belgrano. Pero las otras obras a las cuales estoy haciendo referencia, como dijo el presidente, la nación pone un porcentaje importante, que es el 70%, y la provincia aportaría con el 30% de los recursos, motivados obviamente porque existe en este momento una capacidad de administración equilibrada que permite a la provincia poder afrontar esta obra y la nación acompañar. Senador, en estas obras que usted menciona que son tan importantes para Santiago del Estero, ¿han podido conversar con el presidente o está plasmado en los convenios plazos de ejecución? ¿Cuándo comenzarían? ¿Qué plazo de obra tendrían? Bueno, las 5 obras que se han firmado, que mencionó la gobernadora, creo que están en condiciones de licitarse en estos días, digamos. Con lo cual, el plazo licitatorio, que debe ser unos 90 días aproximadamente, y luego el inicio de obras. Las otras obras, bueno, ya como no son convenios de la provincia, son anuncios y obviamente
trámites administrativos de los organismos nacionales, sobre todo casi todas las obras en el Ministerio del Interior, ¿no? Que es hoy el Ministerio de Obras Públicas. Estamos haciendo un balance, digamos, de lo que ha sido la visita presidencial. Y como digo, han dejado cosas para Santiago del Estero, obras que para la provincia son muy importantes. Van a ser muy importantes, sí. Estoy absolutamente seguro. Ahora, si tenemos que mirar la gestión Macri, digamos, en estos 5 meses, ¿qué evaluación hace? Ya estoy hablando un poco con el senador nacional. Bueno, nosotros, en primer lugar, quiero ubicarme en el contexto político, porque tanto que no hemos hablado de política, hay que hablar un poco, ubicarnos. La provincia de Santiago del Estero, en términos institucionales, va a trabajar fuertemente con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está dispuesto a trabajar con las provincias y las provincias obviamente tenemos que trabajar en conjunto. Esto, desde el punto de vista político, no tiene que subordinarse a intereses políticos, partidarios o subalternos, porque nuestra fuerza política que gobierna, que hoy es resultante del gobierno que lleva adelante nuestra gobernadora, pero acompañada por una coalición de fuerzas políticas, que es el Frente Cívico por Santiago, donde gobernamos la mayoría de las intendencias, mayorías legislativas, tanto comunales, la provincial, y también dentro de lo que es la representación nacional, del cual yo soy uno de los representantes. El resultado nacional nos ha puesto del lado de la oposición. Nosotros somos una fuerza opositora, pero en estos meses venimos acompañando las cosas que son buenas para el país y eso es lo que vamos a seguir haciendo. De hecho que, así como nuestra fuerza política, muchas fuerzas políticas de la oposición, hemos acompañado cosas que son positivas del gobierno nacional. De hecho que creo que la salida del cepo ha sido buena, creo que es muy bueno que hayamos podido salir del default y por eso, pese a que ha habido mucha discusión sobre el tema, hemos acompañado el voto sobre la ley Cerrojo y la posibilidad del arreglo, que bueno, ya está finalizado con los hold downs y a partir de ello nosotros esperamos y estamos obviamente esperanzados de que el gobierno o el país pueda acceder y por tanto las provincias y también por lo tanto el sector privado a posibles créditos con más bajo interés, en lo que significa obviamente cuando un país sale del estado de cesación de pagos, en la cual hay que reconocer se había hecho un gran esfuerzo durante las gestiones anteriores, pero un fallo por todos conocido del juez Griesa nos puso en una circunstancia jurídica internacional muy difícil que comprometía ese posible desarrollo que tenemos que tener los países para entrar dentro de los mercados financieros internacionales. Este también es un aspecto positivo que se lo ha logrado el gobierno, pero con apoyo de los sectores de la oposición. También hemos, contestes con nuestra posición, hemos marcado diferencia en cuanto a la posición frente a un tema preocupante. Podremos tener razón quienes pensamos que el pedido de las 5 centrales obreras con respecto a la suspensión de los despidos o la doble indemnización por el término de 6 meses era una salida o un freno, diríamos así, a una gran preocupación basada en términos reales de la pérdida del empleo o el cierre de algunos o despidos de algunos sectores del trabajo. Podrá tener mayor o menor razón el gobierno nacional cuando plantea en forma diferente esta situación e incluso el propio presidente veta la ley que había sido aprobada en el Congreso. Pero bueno, esto demuestra, digamos, que podemos tener visiones diferentes pero con el mismo objetivo. Creo que es importante también esta discusión que se va a dar sobre saldar una vieja deuda de los juicios
el sector de los jubilados. Iba a preguntar cuál es la postura. Es algo que va a positivo, tener, ¿no? sí. Nosotros mañana casualmente yo estoy en Buenos Aires, va a haber una reunión, digamos, en el Senado. Hemos venido nosotros acompañando todas las cuestiones institucionales. No nos olvidemos que el Senado de la Nación es mayoritariamente integrado por los sectores de la oposición, del cual estoy haciendo referencia, del cual yo pertenezco. Sobre todo Frente para la Victoria, ¿no? Sobre todo Frente para la Victoria, bueno, y en el caso nuestro que somos el Frente Cívico por Santiago, pero que hemos venido trabajando y acompañamos al Frente para la Victoria, no solamente en la candidatura de Scioli, sino en todos estos años que nos ha tocado acompañar la gestión. Y por otro lado también se han tomado siempre con mucha responsabilidad esta mayoría, digamos, que se tiene desde la oposición para acompañar muchos dictámenes, avanzar en muchas leyes, que bueno, esta es una de esas leyes que creo que la vamos a discutir, seguramente con algunas cuestiones que tienen que ver con el blanqueo de capitales. ¿Crees que ahí va a estar el mayor debate? Yo estaba viendo algunas noticias en las últimas horas, ¿no? Que el debate se está dando incluso dentro del propio seno del oficialismo, de lo que sería la fuerza de la coalición Cambiemos, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de acceso al blanqueo de capitales de los funcionarios, o la línea, digamos, de parentesco de funcionarios. Creo que es un dato importante que hay que analizarlo en profundidad. Pero bueno, todas estas cosas no las podemos analizar si es positivo o negativo el saldo. Lo importante es que hay cosas que tienen que ver con avances positivos, hay cosas que todavía tienen un saldo negativo, como son la inflación. La inflación genera la pérdida del poder adquisitivo, genera, bueno, una recesión que produce inevitablemente desocupación, y este es un saldo negativo que obviamente tampoco puede ser adjudicado a los 5 meses de gestión, ¿no es cierto? Y que tienen ya un profundo sesgo en la economía nacional, que es lo que el gobierno trata por ahora, sin haber logrado alcanzar el objetivo. Incluso quizás algunas de las cosas que planteamos, ¿no es cierto?, desde esta posición de crítica constructiva o de oposición constructiva, es que por ahí las medidas a lo mejor que han sido sobre, bueno, el ajuste del Estado en términos de tarifas, quita de subsidios en servicios públicos, han sido duras. Han sido quizás demasiado fuertes o todas de golpe, o bueno, con consecuencias que tienen que ver con el poder adquisitivo de la gente. Y eso trae consecuencias en los estados provinciales y municipales, con alguna retracción en lo que es las cuentas públicas a través de la baja de la coparticipación o de los ingresos provinciales, etcétera. Pero bueno, a ver, usted me pregunta en términos globales y yo le tengo que terminar contestando en términos globales. Por lo tanto, hay cosas positivas y algunas cosas por mejorar, pero es muy apresurado hacer un balance en 5 meses. Y en ese sentido, ahí es donde nuestra posición implica que creo que nadie quiere que le vaya mal al presidente. Eso lo ha dicho la propia gobernadora hoy en su discurso. Un discurso de bienvenida, un discurso de trabajo, un discurso siempre de conciliación que tenemos sobre la base de lo que es la idiosincrasia santiagueña, de respeto, de hospitalidad. Estamos muy contentos por las obras que se han anunciado y muchas otras cosas que seguramente tendremos tela para cortar, porque todos los convenios que se están firmando se van a ir dando a conocer. Algunas cosas tienen que ver con obras públicas y otras cosas tienen que ver como el convenio que se firmó sobre el tema de desarrollo social. Le estuvo el ministro, porque la reunión con la gobernadora tuvo una previa cuando los ministros llegaron y estuvieron reunidos entre sí también, ¿no? Mientras nosotros visitábamos, yo acompañaba a la gobernadora en la visita junto con el presidente del Nodo Tecnológico, por ejemplo, y se estuvo conversando. Nosotros, por ejemplo, la proporción que aportamos al tema de la alimentación de nuestros niños, en el caso de los colegios,
es una proporción muy importante de la provincia. La provincia aporta 300 millones de pesos en el año calendario. La Nación está aportando 20 millones, con lo cual se sorprendió la ministra y creo que ahí también podría haber un mayor apoyo, ¿no es cierto?, a este tema que tiene que ver con los desayunos fortificados, los comedores para las escuelas de doble jornada, que tiene que ver también con la creación de salas de 4 y menos años, digamos, que es un proceso que la provincia viene realizando en los últimos años con la creación de más de 600 jardines de infantes. Todas estas cosas han sido parte de la conversación, en términos, la verdad que nunca habíamos tenido esto, debo reconocer, una cosa así, que hayan podido estar de un lado los ministros del Gobierno Nacional y del otro lado los ministros del Gobierno Provincial y hablar de muchísimos temas. Eso creo que es algo que agradecemos mucho porque nos permite continuar luego una agenda importante de temas que tienen que ver para Santiago del Estero. Y en el marco de esa visita también reconocernos como que desde la política, más allá de las expresiones partidarias, podemos convivir, podemos construir cosas en conjuntos y podemos tener muchas más coincidencias que diferencias a la hora de trabajar por los intereses. Estoy seguro, y lo decía antes de las elecciones, que ninguno de los candidatos, de los 3 candidatos que podrían ser presidente, tenía seguramente mala intención. Quizás podemos discutir en los modelos de aplicación económica, podemos discutir en términos de idearios que tienen que ver cómo enfrentar la posición del Estado frente al mercado, frente al consumo, frente al trabajo, frente a la inversión pública o privada, pero yo creo que ninguno lo tenía y tampoco voy a decir que desde el Gobierno Nacional pueda haber intereses que no tengan que ver con la nación. Y de nuestra provincia, con la gobernadora a la cabeza, y creo que con todas las fuerzas políticas también que puedan estar gobernando con algún grado de responsabilidad, ¿no? Vamos a tener otro interés que no sea el interés de nuestra provincia, teniendo en cuenta que estamos dentro de la patria, de la nación, y si a la nación le va bien, a la provincia le va a ir bien, y si es al revés, nada es una isla, ni lo bueno ni lo malo, y por lo tanto esperamos, estamos muy esperanzados que baje la inflación, estamos muy esperanzados que ingresen inversiones, estamos muy esperanzados que todas estas obras se concreten y estamos esperanzados en que no se pierda el empleo, porque Santiago del Estero en los últimos años, con las políticas aplicadas, pasamos de 1000 empleados, estoy hablando de empleo registrado, gremios con sus afiliados, de 1000 a casi 5000 empleados de comercio, de 1200 a más de 4000 empleados del turismo, gastronómicos, etcétera, de 1000 a 9000 empleados de la UOCRA, de la construcción. O sea, hay un empleo privado importante y es claro que tenemos preocupaciones. Estamos conversando con los empresarios, con las pymes, tenemos muchas empresas que están dentro de la promoción industrial y que se suspendan 1, 10 o la cantidad de empleados que sean, para nosotros es preocupante, como debe ser preocupante para cualquiera de los que tenemos responsabilidad dentro de este país, y ese es en el tema que la gobernadora está dispuesta a trabajar. Ese es en el tema que le explicó la gobernadora al presidente Macri en la reunión que tuvimos de gabinete. Le comentó cómo una provincia que fue reconocida en el propio discurso del presidente, totalmente equilibrada, que tiene una buena administración, tiene que trabajar muy fuertemente en lo social porque somos también, a la par, una provincia con fuertes asimetrías por resolver. Es decir, tenemos todavía un gran sector de la sociedad con necesidades básicas insatisfechas, con la falta del ingreso a la vivienda, al empleo seguro, estable, a mayor posibilidad de producción y de todas las necesidades que tienen que ver obviamente con la vida en el lugar de su origen y de sus afectos, porque si no eso produce a la par de pobreza desarraigo. Y en ese marco la gobernadora le planteaba al presidente que es en lo que está trabajando, el programa de viviendas, el fuerte sentido social,
pero no dejamos de trabajar en las cosas que tienen que ver para el desarrollo a mediano y largo plazo, que tienen que ver con áreas tecnológicas, educativas, turísticas, y casualmente la obra que visitó el presidente de la Nación hoy, que públicamente la consideró y la alabó, es una obra que muestra lo que podemos hacer los santiagueños juntando todo esto, ¿no? La Facultad de Ciencias Forestales, que está prácticamente en la última etapa de construcción, el tren que va a unir Santiago y La Banda y que tiene, bueno, el ministro Dietrich subió al tren y hicimos el recorrido donde está funcionando el tren a prueba, que es la primera estación. Luego va a ser inaugurado en, no sé, las próximas semanas o en un par de meses más tardar el nodo tecnológico con una exposición comercial, industrial y tecnológica, donde ahí también hemos firmado un convenio con la Nación, con el ministro de Ciencia y Tecnología, para que la parte tecnológica esté presente, no solamente en esa exposición, sino luego en la permanente capacitación de jóvenes, de pequeñas empresas. Ahí está el INTI también, ahí está la aduana, ahí está, bueno, el Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Así que esto que le planteaba la gobernadora al presidente ha sido escuchado. Creo que hay una muy buena predisposición del gobierno nacional y también de nuestro gobierno provincial para trabajar en forma conjunta. Luego vendrán las cuestiones electorales, eso es una cuestión aparte. Hoy la responsabilidad que tenemos los argentinos es trabajar por encima de las banderías políticas. Y en esta idea creo que el día de hoy ha sido un ejemplo importante. Usted que nos escucha casi todos los días. Sí, seguro. Sabe, a la mañana a veces. Sobre todo a la mañana. ¿Sabe cómo pienso, no? Una cosa son las promesas electorales y otra cosa es ya ejerciendo el poder. Y no siempre porque no se quiera, no siempre porque se haya mentido, sino porque a veces uno encuentra una realidad diferente a la que esperaba encontrar. Cuando Macri era candidato, en este programa, yo le pregunté por el acta de reparación histórica que usted había firmado con el presidente Kirchner, usted gobernador de la provincia, había firmado con el presidente Kirchner, y le pregunté si lo iba a respetar. Y él en campaña me dijo, no solamente lo voy a respetar, voy a tratar de ampliarlo y profundizarlo. Estos gestos, pequeños todavía, del presidente, ¿pueden generar la ilusión de que cumpla su promesa de campaña? A ver, nobleza obliga, tengo que decir, digamos, que uno de los convenios que se firmó en el día de la fecha es el ASUS de Cruz Bajada, que es el derivado del acta de reparación histórica de la obra El Tunal Figueroa, que luego se modifica dentro del límite santiagueño y se convierte en la canalización del Salado. Se licita con el gobierno nacional, se llega a adjudicar la obra a una empresa brasilera bajo financiamiento del Bandés, y esto no fue hace mucho, fue hace un año aproximadamente, y bueno, junto con el soterramiento del Belgrano, y no recuerdo si alguna obra más, ese programa de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil cae por motivos que, bueno, son de público conocimiento, ¿no? Brasil entró en una crisis fuerte, una crisis que hoy se la está viviendo con mucho más fuerza, y el Bandés dejó de aprobar esos financiamientos y con lo cual cayó esa obra. Esa obra quedó a foja cero y en el día de hoy se acaba de firmar una parte, porque se firma la primera etapa, porque faltaría la canalización, pero se firmaría la obra de la SUS más la canalización del enlace al Canal de Dios y todo lo que eso implica, ¿no? El Canal del Desierto, el Villa del Carmen, hacia Campo Gallo, toda una zona importante que incluso el ministro Chaín trajo y mostró. Bueno, eso no se vio públicamente porque se mostró todo eso en la reunión de gabinete. Lo que diferencia quizás es que la provincia va a aportar un porcentaje en esta obra porque es, en términos financieros, una cuarta parte del costo presupuestario de la obra, digamos. Las otras
3/4 partes serían los 170 kilómetros de canalización paralelo del Salado hasta Figueroa. Pero bueno, ¿qué le estoy diciendo con esto? Esa obra se está cumpliendo, digamos, hay un apoyo para cumplirla y es parte del acta de reparación histórica, con lo cual en eso debo darle la derecha al presidente de que lo que dijo por lo menos lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Senador, la gobernadora de la provincia, y usted también, lo he visto en reuniones, ha venido dialogando, negociando con el gobierno nacional el famoso tema de la devolución del 15% de la coparticipación retenido en su momento. ¿En eso se ha llegado a un acuerdo? ¿Se ha cerrado el tema ya? Se ha llegado a un acuerdo global, se han firmado el acta en Córdoba, todas las provincias firmaron ya, todas las provincias que son la gran mayoría, ¿no? Porque hay solamente 3 provincias que tienen fallo judicial y el resto de las provincias firmaron en Córdoba el acuerdo marco, digamos. Se va a devolver en 5 años al 3% por año, con la posibilidad de la toma de un crédito o bono para adelantar un 6%, que eso ya es a consideración de cada provincia, digamos. Y en ese marco hay un reconocimiento del derecho a cobrar el 15%. Lo que sí ha quedado claro en el acta es que las provincias también tenemos derecho a cobrar el stock, es decir, el retroactivo, que tiene 5 años, no 10 años, pero 5 años no prescriptos, y que vamos a, obviamente, todas las provincias a seguir haciendo juicio para reclamar, como lo ha hecho San Luis, Santa Fe y Córdoba. Pero lo bueno es que para adelante, en el término de ese acta convenio, las provincias vamos a recuperar ese 15%. Lo que pasa es que ahora se están discutiendo los convenios específicos y fue parte de la reunión esta de gabinete, porque el ministro de Economía se va a reunir con el ministro del Interior, Caldarelli, y Abad de la FIP el día 10, donde es muy probable que ya se llegue al acuerdo definitivo, porque la provincia de Santiago del Estero no tiene deudas, gracias a Dios, pero sí tenemos una deuda que tenemos todas las provincias transferidas, que es una deuda con la FIP, que ha empezado a salir sentencia ya. Cuando se transfiere la FIP, la caja de jubilaciones de la provincia, si recuerdan los santiagueños, fue en la época de Schiaretti, Cavallo era ministro, la provincia y todas las otras 12 provincias restantes transferidas pagábamos de aporte el 10,5 por una discusión jurídica, y en realidad debía ser el 16. O sea, esa interpretación del 10,5 fue discutida judicialmente y en realidad la Corte dijo que no teníamos razón, las provincias que en aquel momento de hace varios años veníamos discutiendo y aportando en un 5,5 menos el aporte de contribuciones a la FIP. Estoy hablando del aporte jubilatorio, ¿no?, de nuestros empleados públicos. A partir de ahí se ha generado una deuda. Si bien esa deuda es mucho menor que la que tendría la Nación con nosotros, la nuestra es mucho más exigible y por lo tanto se está llegando a una refinanciación con la FIP. Las 13 provincias estamos llegando a una refinanciación con la FIP. A partir de ahí se podría firmar el acta y esperamos, bueno, se reduciría sensiblemente el monto de un 15%, porque se reduciría a menos del 3%, porque habría que ceder parte para la FIP, y aparte tendríamos que empezar a pagar, esto va a ser seguramente apenas firmemos el convenio, en vez del 10,5, el 16%. Esto es un problema importante para todas las provincias, pero yo en nombre de la gobernadora me permito transmitir que no va a afectar para nada a Santiago del Estero, porque ese saldo va a poderse pagar tranquilamente con ese saldo que va a haber del 15%, y no este año, pero a partir del año que viene y los años subsiguientes vamos a tener mucho más saldo positivo, digamos. Esto es quizás... somos muy pocas provincias las que nos encontramos en esta situación favorable, digamos, en términos financieros para discutir con la Nación,
La Pampa, San Luis, Formosa y Santiago del Estero prácticamente, que no tenemos deudas y que el único problema que tendríamos sería este junto con todas las demás provincias. Subsanado este tema, que lo vamos a hacer en los próximos días, lo que quedaría ya es la posibilidad de establecer tranquilos los presupuestos y los programas de financiamiento que puedan venir para algunas obras o para mejoras, pero siempre con el cuidado de no endeudar a la provincia. Las provincias, si los santiagueños recuerdan, 19 provincias tienen muchas deudas con la nación que venían con el gobierno nacional anterior refinanciándose cada 3 meses y en el último año se refinanciaron por el calendario de 12 meses. Vence esto a fin de año y ahí van a tener que renegociar todas las provincias sus deudas y es un problema. En el caso de Santiago del Estero no, porque nosotros no tenemos ninguna deuda de arrastre ni tampoco generada en los últimos años. Yo cuando siempre le digo a los santiagueños que lo poco o mucho que se ha hecho en materia de viviendas, de rutas, de agua, de obras de infraestructura, estabilidad del empleado público, avances en muchas cuestiones que tienen que ver, digamos, con el desarrollo de nuestra provincia, lo hemos hecho sin endeudarnos. Y eso no es un dato menor. Hoy, por lo menos en este momento de transición, el financiamiento es caro. Cualquiera que me está escuchando sabe que si tiene una deuda o tiene que tomar un crédito, es caro. Esperemos que esto mejore. Pero todos estos endeudamientos producen una merma de los recursos provinciales. Y la merma de los recursos provinciales, y bueno, le quitan posibilidad al gobierno de mantener obras de inversión, estabilidad del empleo y bueno, el apoyo a emprendimientos como tenemos nosotros y que no vamos a dejar de invertir, eso lo ha manifestado la gobernadora al inicio de las sesiones, en industrias, en turismo, en promocionar todas las posibilidades de cadenas de producción. Mire, hoy cuando recorríamos el nodo tecnológico se están instalando ya las distintas oficinas. Está el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y mostraba cómo la fibra de algodón, que esto es un trabajo muy fuerte que realiza el INTI y también nuestra Universidad Nacional, prácticamente somos uno de los pocos lugares donde se puede certificar la calidad de la fibra para exportación. Y ahí se mostraba cómo se hace, están a la vista, porque es un recorrido muy lindo y cuando se inaugure es muy bueno que todos los santiagueños vayan a conocer lo que estamos hablando. Pero justo se da por cuestiones climáticas que Santiago del Estero este año va a ser, por primera vez en la historia, primera productora de algodón del país. Siempre fue la segunda. Después de Chaco. Siempre fue Chaco. Santiago del Estero siempre fue la segunda, junto con algunas otras provincias, pero generalmente la segunda. Este año Santiago del Estero va a ser la primera productora de algodón. La última pregunta, senador, sí, agradeciéndole la presencia. Usted ha dicho no se va a disminuir el ritmo de inversión, las obras se van a seguir construyendo. El país, aunque esperamos que esto mejore, hoy está en una suerte de recesión y eso significa también menos ingresos para el Estado. ¿Se ha achicado de alguna manera los ingresos coparticipables? A ver, para explicarlo técnicamente, nosotros año a año ingresan más dinero, pero por inflación, o sea, por el IVA y el impuesto a las ganancias. Ha habido, con algunas modificaciones del impuesto a la ganancia, una reducción, y si bien por aumentos de precios entra más dinero, se necesita que entre prácticamente un 35% más de coparticipación en cada mes con respecto al mes anterior para empatar, digamos. Y en los últimos 2 meses ha sido por debajo. Y eso, si ustedes, por eso yo me acuerdo que lo decía en la campaña electoral, pero podía sonar como un eslogan, cuando decíamos, va a llegar fin de año y muchas provincias van a escuchar que toman bonos, que sacan créditos para pagar el aguinaldo, porque no llegan a pagar el aguinaldo. Cualquiera que haya visto las noticias de los últimos 2 meses ha visto que para pagar el mes de mayo, para pagar el mes de abril, muchas provincias están sacando créditos. O sea, ¿por qué? Porque la baja de los ingresos, en términos proporcionales,
hace que algunas provincias entren en rojo sin llegar todavía al aguinaldo. En Santiago del Estero eso no ocurre porque casualmente, como lo expresó el presidente, hay una buena administración. Y yo creo que lo vamos a mantener porque estas cosas ayudan. O sea, hay una... A ver, lo que voy a decir, si el gobierno nacional aporta inversión como está haciendo al 100%, y debo reconocer que lo hacía el gobierno anterior en muchas obras, o sea, se hace cargo la nación, pero hay otras obras que el gobierno nacional aporta el 70% y nosotros el 30%, desde Santiago lo miramos al revés, decimos, estas obras las tenemos que hacer y conseguimos que el gobierno nos aporte el 70%. Claro. No sé si me explico, digamos. Ahora, si no tuviéramos el 30%, no podríamos hacerla. Nos ayuda muchísimo. Por eso yo, nobleza obliga, tengo que agradecer este gesto del gobierno nacional, porque nos permite que muchas obras para la continuidad de un sector importante, porque estamos hablando de muchas familias que trabajan en la construcción, en el sector de la obra pública, pero ese sector derrama en la economía, porque esa gente compra en el comercio, porque los insumos se compran en los corralones, porque bueno, hay un... Sí, es multiplicador. Desde el que fabrica ladrillos hasta que... Todo esto para nosotros es de gran ayuda. Entonces, contestando su pregunta, y con todo esto sí vamos a mantener, pero también, para terminar el panorama, ustedes habrán visto que la gobernadora ha tomado muchas medidas de ajuste. O sea, que no se perciben ni en los sueldos, ni para nada en las cuestiones sociales y en el ritmo de las obras que la gobernadora considera fundamentales, como son, por ejemplo, las viviendas sociales y los programas que tienen que ver con el saneamiento, etcétera. Pero se ha ido bajando el nivel de gastos en muchas cosas. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, sin dejar de apostar a la cultura, el lanzamiento de Terma no fue el mismo lanzamiento que el año pasado. No hubo figuras nacionales. O sea, en pequeñas cosas que a la suma, y sobre todo en la creación de organismos que la gobernadora impulsó desde el año pasado ya, que tienen que ver con el control de las empresas proveedoras del Estado, que tiene que ver con licitaciones más abiertas, que tiene que ver con el control de precios, calidad y cantidad en insumos, para que no falte nada, pero sea en cantidad, en calidad y en precio adecuado, es parte de una política de eficiencia que tiene que ver también con adecuarnos a estos tiempos donde se tienen que establecer prioridades. Y las prioridades, lo ha repetido la gobernadora muchas veces, tienen que ver con los sectores más desprotegidos, con los sectores más vulnerables. Y es ahí donde no se puede ahorrar, pero sí se puede ser más eficiente. Y después, bueno, se pueden hacer menos obras viales y esos recursos volcarlos en más obras de vivienda. ¿Qué significa eso? Y bueno, modificar partidas que tienen que ver únicamente con obras de mantenimiento en lo vial, pero que tiene que ver con obras habitacionales que generan más empleo, que es lo que yo le hacía referencia. Pero con mucha alegría vemos que, por ejemplo, hoy hemos firmado convenios de obras viales y eso nos ayuda a paliar una cuestión que tiene que ver con la infraestructura básica fundamental. Sin caminos, sin agua y sin energía, es imposible crecer. Es muy difícil producir, crecer, arraigar y generar trabajo en la provincia. De acuerdo. Vemos muchas obras icónicas, de hecho las que hoy visitó el presidente, pero ahí no está la gran inversión de la provincia. La gran inversión de la provincia está en el interior provincial. Y el interior provincial lo sabe, lo vive. Que falta muchísimo por hacer, no vamos a dejar de reconocer, pero que se ha hecho mucho es importante. Y que podamos hacer mucho en esta nueva etapa institucional del país, pese a todo esto que estamos hablando y que puede ser preocupante, pesimista, no le vamos a explicar a la gente que con muchas medidas inflacionarias parte del poder adquisitivo se ha perdido y esto es algo que hay que recuperarlo. Y para recuperarlo hay que generar la economía. Y estamos esperanzados también que el gobierno esté con estas medidas que está tomando en todas las provincias, porque no es en Santiago del Estero, son medidas anticíclicas para superar la recesión que se producen en estas cuestiones económicas.
todos los que me conocen saben que soy más keynesiano que liberal. Yo creo en el Estado como inductor, creo en la participación del Estado. Eso de que el Estado no debe intervenir es mentira. Si el Estado no interviene, no hay posibilidades de inclusión, posibilidades de ascendencia social, de mercado interno, y quedamos a la vera del camino y totalmente desprovistos frente al libre mercado que es feroz, que es mundial y que a veces es imposible competir. ¿Cómo compite uno con China? Es imposible competir con China. ¿Y cómo competimos con ingresos si está mal Brasil, si han caído los commodities? Por eso hay que darle una cuota de confianza al gobierno nacional para que vaya pudiendo tomar las medidas, porque si no, esto sería, si miramos todo lo malo únicamente, si nada más que nos atacamos, nos dedicamos a ser opositores, si todo está mal, lo peor que le puede pasar al país es eso. Yo confío en que los políticos argentinos y la responsabilidad de la política argentina, y lo viene demostrando el Senado de la Nación, hablo por algo de lo cual participo, claro. Estamos actuando con mucha responsabilidad y el Senado de la Nación es mayoría no oficialista. Senador, muchas gracias por su visita. No, hemos hablado, creo, de todos los temas. Hemos Sí. analizado la visita del presidente, un poco la provincia en su contexto general, un poco el país en su contexto general también. Creo que ha sido muy rico este diálogo. Le agradezco que haya venido. Muchísimas gracias y un saludo a todos los comprovincianos. Y bueno, muchas gracias por el día de hoy, porque ha sido un día de respeto. Como lo manifestó la gobernadora, vino un presidente. Lo hemos recibido como corresponde, ha podido dialogar hasta con los jubilados y la verdad que estoy muy contento, estoy muy feliz que el trabajo de estos meses con los distintos ministerios haya implicado que se pueda iniciar un proceso nuevamente de inversión o de continuidad de inversiones en la provincia, porque lo único que nos interesa es... El principal interés es el de los santiagueños. Así que gracias por permitirme expresarle todo esto a nuestro comprovinciano. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. El senador Gerardo Zamora, señores, en esta etapa de libertad de opinión,